¿Has sentido que Dios te llamó a tomar un camino contrario a lo que todos esperaban de ti? ¿Te has encontrado entre el deber familiar, el poder humano y la voz del Espíritu Santo que te invita a seguir un sendero más alto, más difícil, pero más divino? Mi nombre es Jonatán, hijo del rey Saúl, príncipe de Israel. Quizás mi historia no sea la más contada en los púlpitos, pero hoy quiero compartir contigo lo que significa vivir dividido entre dos mundos, la lealtad a un padre que se apartó de Dios y la fidelidad al propósito divino. Para muchos, debía ser el siguiente rey de Israel. Pero lo que elegí fue algo aún más grande. Fui fiel a Dios, a pesar del dolor, la pérdida y la tentación de la soberbia. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una trampa? ¿Entre lo que sabes que es la voluntad de Dios y tus conexiones humanas más profundas? Si hoy te encuentras en ese desafío, mi historia es para ti. Muchos me conocen solo como el amigo de David, pero mi vida estuvo marcada por decisiones difíciles que quizás tú también enfrentas ahora mismo. Lo que estás por escuchar podría transformar completamente tu camino espiritual, porque quizá tú también estás en una encrucijada. Entre el deseo de ser reconocido y el llamado de Dios. Entre el enemigo interno que te susurra, tú mereces más, y la voz del Espíritu Santo que te dice, rinde todo a mí. Nací en una familia destinada a la autoridad. Como hijo del primer rey de Israel, mi destino parecía estar escrito antes de nacer. Crecí entre el poder y los privilegios, cubierto por la corona de mi padre Saúl. Crecí bajo la sombra de un rey. Mi padre, Saúl, fue ungido por el profeta Samuel como el primer rey de Israel. Desde niño, vi de cerca el poder, la autoridad y el temor que causa el liderazgo. Pero también vi cómo el orgullo, la desconfianza y la rebeldía pueden destruir a un hombre. Pero pronto aprendí que los planes divinos no siempre coinciden con lo que esperamos. Yo tenía todo para ser el siguiente en el trono: linaje, valentía, popularidad. Pero algo dentro de mí no se alineaba con ese destino humano. Yo deseaba algo más, una conexión con Dios, un propósito eterno, algo que trascendiera la política o el poder. La Biblia cuenta en 1 Samuel capítulo 14 verso 1 que yo era un joven valiente. Un día Jonatán le dijo a su escudero, vamos al otro lado, donde están los filisteos. Pero no le avisó a su padre. Esta fue una de mis primeras pruebas de fe. Mientras todo el ejército de Israel, incluyendo a mi padre, temblaba de miedo ante los filisteos, yo sentí en mi corazón un llamado diferente. El Señor puede darnos la victoria, ya sea con mucha o con poca gente. 1 Samuel capítulo 14 verso 6. Esta convicción me llevó a enfrentar a un ejército entero con solo mi escudero. Y aquel día, Dios obró un milagro a través de nuestra fe. Derrotamos a los filisteos porque confiamos en que lo imposible es posible cuando Dios está de nuestro lado. Ese fue un acto milagroso, no porque yo fuera fuerte, sino porque Dios respondió a la fe, no a la lógica humana. Dios honra al que se rinde a Él. Ese día, Dios sembró una verdad en mi corazón: la fuerza no está en la carne, sino en confiar radicalmente en Él. Pero mi vida no fue solo victorias. El verdadero desafío comenzó cuando mi padre, consumido por la soberbia y la envidia, se apartó de los caminos del Señor. La rebeldía entró en su corazón y comenzó a perseguir a David, el hombre que Dios había elegido para ser el próximo rey. Tomó decisiones sin consultar a Dios, se dejó llevar por la soberbia, el miedo y la necesidad de controlar. Incluso quiso matarme después que desobedecí un juramento insensato. Vi a un hombre amado por Dios convertirse en alguien perdido en las tinieblas de su propia inseguridad. Vi cómo el poder puede volverse una trampa. Cuidado con eso. No sabíamos que el verdadero peligro no eran los filisteos. Era mi propio padre. Dios trajo a mi vida a alguien que cambiaría mi destino, David. El encuentro con David marcó un antes y un después en mi vida. Cuando él derrotó a Goliat, algo sobrenatural ocurrió en mi interior. La Escritura dice, desde aquel día Jonatán y David se hicieron muy amigos, y Jonatán llegó a querer a David como a sí mismo. 1 Samuel capítulo 18 verso 1. No fue una simple amistad humana. Fue una conexión espiritual, un reconocimiento del Espíritu Santo obrando en él. Cuando lo conocí, mi espíritu se unió al suyo. Su corazón latía con pasión por Dios, no por los títulos.
Yo sabía que él era el elegido, aunque eso significara que yo nunca sería rey. Y eso estuvo bien. Porque preferí ser el amigo de un hombre conforme al corazón de Dios que el rey de una nación sin su presencia. Hicimos un pacto de hermandad que trascendería incluso la muerte. Jonatán hizo un pacto con David, porque lo quería como a sí mismo. Se quitó la capa que llevaba puesta y se la dio a David, y también le dio su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Primera de Samuel capítulo 18 versos 3 a 4. Entregar mis vestiduras reales y armas no fue un simple acto de generosidad. Fue un acto milagroso de reconocimiento, una declaración profética. Yo sabía que él sería rey, aunque eso significara renunciar a mi propia herencia. Vi en David lo que mi padre había perdido, un corazón rendido a Dios. Mientras mi padre se hundía en las tinieblas de los celos, yo pude ver la luz del propósito divino en David. Mi mayor prueba llegó cuando tuve que elegir entre la lealtad a mi padre y la obediencia a Dios. Saúl, mi padre, consumido por la idolatría de su propio poder, intentaba matar a David. Como hijo, sentía el peso de honrar a mi padre. Como creyente, reconocía la mano de Dios sobre David. Yo amaba a mi padre, aunque él había caído. Amaba a David, aunque él representaba la pérdida de mi trono. Y sobre todo, amaba a Dios. Por eso, no permití que el odio creciera en mi corazón. Amar a Dios te da la fuerza para amar lo que en tu carne quieres rechazar. Tuve que confrontar a mi padre, proteger a David, vivir dividido, pero en medio de esa lucha, encontré propósito. Mi herencia no era el trono. Era mi lealtad al reino de Dios. En Primera de Samuel capítulo 19 versos 1 a 3 se cuenta, Saúl habló con su hijo Jonatán y con sus oficiales, y les dijo que quería matar a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, fue y le contó lo que su padre tramaba contra él. El camino de la traición nunca es fácil. Para muchos, yo traicionaba a mi padre. Para otros, salvaba al ungido de Dios. Esta dualidad me desgarraba por dentro. Intercedí por David ante mi padre, intentando razonar con él. Jonatán habló bien de David y le dijo a Saúl, Su Majestad no debe hacerle daño a David, pues él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, todo lo que ha hecho ha sido para beneficio suyo. Primera de Samuel capítulo 19 verso 4. Por un tiempo breve, mi padre escuchó. Pero la envidia volvió a dominarlo. Y yo tuve que advertir nuevamente a David, arriesgando mi propia vida. Este fue el verdadero sacrificio de mi historia. En Primera de Samuel capítulo 20, mi padre finalmente revela su corazón endurecido. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo, «Hijo de mala madre. ¿Crees que no sé que eres amigo de ese hijo de Isaí? Eso te traerá vergüenza a ti y a la mala mujer que te parió». Primera de Samuel capítulo 20 verso 30. El desprecio de mi propio padre fue uno de los dolores más profundos que experimenté. Su carne dominaba su espíritu. La ofensa y el pecado nublaban su juicio. Pero incluso en ese momento oscuro, supe que debía permanecer fiel a lo que era justo. Jonatán le preguntó a su padre, ¿por qué hay que matarlo? ¿Qué ha hecho? Pero Saúl, por toda respuesta, le arrojó una lanza para matarlo. Entonces Jonatán comprendió que su padre estaba decidido a matar a David. Primera de Samuel capítulo 20 versos 32 a 33. Aquel día entendí que mi padre había perdido no solo el favor de Dios, sino también su cordura. La rebelión contra el Señor lo había transformado en alguien que yo apenas reconocía. Quizás tú también conozcas este sufrimiento, cuando amas a alguien pero sabes que está en el camino equivocado. Cuando ves la falsedad en quienes deberían guiarte. Cuando la familia que debería ser tu refugio se convierte en un lugar de desconfianza. Hoy, muchos viven atrapados en decisiones humanas, familias divididas, enemistades, dolor, decisiones del pasado, y sienten que han perdido su rumbo. Mi último encuentro con David está registrado con profunda emoción. David se inclinó 3 veces hasta el suelo. Luego él y Jonatán se besaron y lloraron, pero David lloró más que Jonatán. Finalmente Jonatán le dijo a David, «Vete tranquilo, y que se cumpla el pacto que hicimos en el nombre del Señor cuando dijimos, el Señor es testigo entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos, para siempre». Primera de Samuel capítulo 20 versos 41 a 42. En ese momento de despedida,
hubo dolor pero también sabiduría. Entendí que a veces el propósito de Dios requiere separaciones dolorosas. Que a veces debemos dejar ir lo que amamos para que el plan divino se cumpla. Mi historia terrenal terminó en el monte Gilboa. La escritura narra en 1 Samuel capítulo 31 cómo caí junto a mi padre y mis hermanos luchando contra los filisteos. Algunos considerarían mi muerte como un castigo, otros como el destino inevitable de mi lealtad familiar. Pero antes de ese momento final, tuve un último encuentro con David en el desierto de Zif. Jonatán fue a ver a David en Ores, y lo animó a seguir confiando en Dios. Le dijo: «No tengas miedo, que mi padre Saúl no te encontrará. Tú serás rey de Israel, y yo seré tu segundo». Mi padre Saúl también lo sabe. 1 Samuel capítulo 23 versos 16 a 17. Incluso sabiendo que yo nunca reinaría, mi corazón encontraba paz en el propósito divino. Porque comprendí que la bendición no está en ocupar el trono, sino en estar alineado con la voluntad de Dios. Ahora, desde mi experiencia terrenal y la eternidad, quiero compartir contigo algunas lecciones para tu camino. 1. Reconoce el propósito divino aunque contradiga tus expectativas humanas. Como príncipe, pude haber luchado por mi derecho al trono. En cambio, reconocí la unción de Dios en otro hombre. ¿Puedes ver más allá de tus propios deseos para abrazar los planes de Dios? 2. La verdadera fe te llevará a lugares de soledad. A veces tendrás que estar entre dos mundos, el de tus conexiones humanas y el del llamado divino. Esta soledad es parte del camino de transformación. 3. Tu lealtad suprema debe ser siempre a Dios. Honré a mi padre hasta donde pude, pero no comprometí mi integridad espiritual. Cuando las autoridades terrenales contradicen la autoridad divina, debes elegir a Dios. 4. Las amistades espirituales son un regalo del cielo. Mi vínculo con David fue un acto sobrenatural que trascendió la sangre y la corona. Busca personas que nutran tu fe, no solo tus intereses. 5. Debes estar dispuesto a bendecir a quien te reemplazará. Mi grandeza no estuvo en ser rey, sino en reconocer al elegido de Dios y apoyarlo. A veces tu misión es ser un puente para el propósito de otros. Pero mi historia es una señal para ti. Cuando rindes tu voluntad, Dios te levanta como parte de su plan eterno. Tal vez no serás rey o reina como lo imaginaste. Pero sí serás instrumento de salvación, de fidelidad, de fe viva. Mi legado no fue el trono. Fue el pacto. Fue el amor que venció el orgullo. Fue una amistad que reflejó el corazón del cielo. Tal vez estás cansado. Tal vez te sientes apartado o has cometido errores. Pero Dios puede usarte, como me usó a mí, para ser luz en medio del conflicto, sabiduría en medio del caos, justicia en medio del dolor. Haz hoy lo que yo hice. Elige la fidelidad por encima del poder, la humildad por encima de la soberbia, la obediencia por encima de la carne. Porque el verdadero rey no es quien se sienta en un trono, sino quien vive rendido al propósito de Dios, con un corazón íntegro y firme. Hoy, mientras escuchas mi historia, te pregunto, ¿dónde está dividido tu corazón? ¿Entre la lealtad a lo conocido y la fe en lo que Dios te muestra? ¿Entre el camino seguro y el camino justo? Quizás como yo, estás atrapado entre mundos, el mundo de las expectativas familiares y el mundo del llamado divino. El mundo de tu pasado y el mundo de tu destino espiritual. La rivalidad entre lo humano y lo divino es una batalla de todos los tiempos. La tentación de aferrarse a lo visible en lugar de confiar en lo invisible. La lucha entre ser leal a personas o ser fiel a principios. Mi vida fue una constante búsqueda de equilibrio entre honrar a mi Padre terrenal y obedecer a mi Padre celestial. Y aunque mi cuerpo cayó en batalla, mi legado de integridad permanece. Hoy te invito a hacer un pacto como el que hice con David. Un pacto con el propósito divino, aunque signifique renunciar a tus propias ambiciones. Un pacto de rendición total a Dios. Mi nombre es Jonatán, hijo de Saúl. Príncipe que nunca reinó pero que encontró algo mayor que un trono, la paz de estar en el centro de la voluntad de Dios. Si hoy te encuentras dividido entre lealtades, si sientes el peso de decisiones imposibles, si el milagro que esperas parece requerir un sacrificio doloroso, recuerda mi historia. La verdadera salvación no siempre viene en forma de victoria visible.
A veces viene como la sabiduría para reconocer el propósito de Dios incluso cuando contradice nuestros deseos más profundos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te tomes un momento ahora mismo para hacer una oración de rendición. Reconoce, como yo lo hice, que el plan de Dios es perfecto aunque no lo entiendas completamente. Y si este mensaje te ha bendecido, compártelo con alguien que esté enfrentando decisiones difíciles. Suscríbete a este canal para más reflexiones bíblicas que transformarán tu vida espiritual. Deja un comentario contando qué lección de mi vida resuena más con tu camino actual. Porque la fe verdadera, como aprendí en mi propio camino, no consiste en recibir una corona, sino en reconocer al Rey verdadero en cada situación de nuestra vida. Que el Espíritu Santo ilumine tu camino como iluminó el mío, incluso en los momentos más oscuros de mi historia.